Por eso, justamente, Newman se pregunta cómo se explica el vigor del Evangelio en el mundo. Él dice, no se explica por la existencia de la Iglesia como entidad, no se explica por la institucionalidad de la Iglesia, no se explica tampoco por la reflexión humana de la inteligencia. En esto él recoge la doctrina tradicional que, al ser la propagación de la verdad algo eminentemente sobrenatural, se acepta también sobrenaturalmente. No es la inteligencia humana, al modo de como piensan los racionalistas, que analiza el contenido de la verdad y que por eso la acepta. Recordemos la definición tradicional de la fe, tal como aparece en el Concilio Vaticano I, que la fe no se apoya en lo que la inteligencia descubre de lo que se le transmite, no por la intrínseca verdad de las cosas transmitidas, captada o recibida por la sola razón natural, sino por la autoridad de Dios que revela, el cual no puede engañarse ni engañarnos. Por eso dice Newman que tampoco se ha recibido la verdad por esa reflexión humana. En realidad, dice Newman, según el Nuevo Testamento, el mundo raramente capta la verdad, la considera como una locura, tal como dice en la primera carta a los Corintios. El mundo la ha rechazado, como aparece también en el Evangelio de Juan y también en el Evangelio de Mateo, cuando dice que solamente los sencillos, los que tienen un corazón humilde, captan la verdad. Y dice Newman que, según los textos del Evangelio, la verdad se explica y ha sido aceptada en este mundo por la calidad de las personas que han transmitido esta verdad. Es la fuerza moral intrínseca de los testigos que la transmiten y también la viven. La vivencia de la verdad hecha vida y hecha carne, es la que atrajo las miradas de este mundo e hizo que la verdad fuera aceptada. Por eso, a continuación, él se ocupa de explicar este concepto que nos sirve tanto a nosotros y nos llama verdaderamente a la conversión, a nosotros que tenemos que transmitir la verdad, nos hace comprender qué importante y qué necesaria es la influencia personal, el testimonio personal como medio para transmitir la verdad. Él dice que este concepto es largo de precisar, podría prestarse quizás a alguna mala interpretación. Pero él dice cómo se forma el carácter moral de esta persona, cómo se llega a esa identificación entre palabra y vida que hace irresistible, esa es la mejor palabra, hace irresistible la aceptación.
Y por supuesto, el ejemplo que él toma es nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero testigo de la verdad que enseña. Recordemos también la enseñanza tradicional de la Iglesia, que nuestro Señor Jesucristo se ha revelado a través de su palabra y de sus obras, dicta et facta, y así nos ha hecho llegar a nosotros la revelación de la verdad. El maestro de la verdad, dice Newman, se va formando lentamente y en primer lugar se forma en la fidelidad a la conciencia. Es decir, la persona que va imitando a Jesucristo es llamada a ser fiel a la conciencia que le transmite interiormente la naturaleza que Dios le dio. Para Newman, la conciencia es como un órgano de la voz de Dios y por eso generalmente es infalible. Por supuesto que el concepto de Newman sobre la conciencia es muy distinto al concepto moderno. Incluso él mismo lo dice y él mismo lo critica. Él dice que en nuestro tiempo la conciencia ha venido a ser la dispensa de oír la voz de la conciencia. La conciencia es objetiva y el subjetivismo moderno lleva a suplantar esa objetividad de la voz de Dios que aparece en la conciencia con el propio capricho subjetivo. Pero si la persona es fiel a la conciencia, es fiel a la naturaleza que Dios le dio. Y por eso escucha ya en su interior ese reclamo de la verdad. Newman habla muchas veces de que la conciencia es un reclamo y a veces un reclamo muy exigente, que justamente contraría todo nuestro capricho subjetivo. Él dice que en esa fidelidad no puede despreciarse ningún detalle de la verdad moral. Qué importante esta referencia al detalle, porque la conciencia justamente está en el detalle. No se contenta con una obediencia genérica a lo que puede descubrir como la ley moral, sino que se atiene con mucho cuidado a el más mínimo detalle en que esa ley moral debe cumplirse, debe concretarse. La importancia de los detalles, dice Newman, fue una de las características de la iglesia primitiva. Por eso la cantidad de mártires que bajaron hasta el más mínimo detalle y no querían violar la ley de Dios ni en el más mínimo detalle. Y justamente por eso fueron mártires. Dice Newman que quienes más intensamente viven la verdad moral, fíjense que no dice tanto quienes viven de la verdad moral, sino la verdad moral, menos pueden explicarla. Ellos han intuido interiormente la importancia de identificarse con la verdad, en este caso sería con nuestro Señor Jesucristo. Y dice Newman, ¿cómo se hace para explicar eso? Ha sido justamente una intuición
y una intuición de la gracia que los ha llevado a ser obedientes hasta el extremo, sabiendo que están obedeciendo a Dios, a Cristo, a una persona divina. Por eso hay como una comprensión intuitiva de la verdad moral. Y cuando la intuición tiene que expresarse en palabras, en conceptos, a veces no es tan fácil encontrarlas a esas palabras. Pero no importa, porque la vida está allí patente a los ojos de todos. No hay un lenguaje para expresarla plenamente. Dice Newman que las perspectivas amplísimas de la verdad y de la verdad absoluta y definitiva, que es Cristo, no pueden medirse con el lenguaje. Veamos cómo Newman, acá siendo anglicano, sigue fiel la doctrina católica que nosotros siempre hemos tenido, realista, es decir, que el lenguaje siempre ha sido pobre para expresar las grandes verdades de la fe, incluso para explicarlas. Me viene a la memoria ese importantísimo artículo del gran filósofo Joseph Pieper, El elemento negativo de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, la dimensión del misterio que se transmite y que nosotros tenemos que transmitir, que por supuesto lo hacemos por medio de palabras y esas palabras no son erróneas, no son equívocas, pero son análogas y ahí está este gran misterio. Por eso él dice que los hombres mundanos juzgarían de una manera incorrecta al gran maestro de la verdad. De hecho, así lo juzgaron. Tomaron sus palabras como una locura. Recordemos que lo dijeron hasta sus propios familiares. Está fuera de sí, está como desorbitado. Y por eso lo interpretaban como un soñador, como una persona que sufría de ilusiones, como alguien que estaba fuera de la historia. Pensemos cómo se ataca también hoy al gran mensaje de la Iglesia, al gran mensaje de Cristo, como que está fuera de tiempo, como que la historia lo superó. La gran herejía modernista que Newman veía cómo se acercaba en el liberalismo de su tiempo. Por eso, a veces, tomada la doctrina en sí misma y de forma abstracta, sufre ese rechazo del hombre racionalista. Por eso dice Newman, en definitiva, no hay otro medio más que la persona santa que vive la verdad de Cristo es la que realmente cuestiona. Reducirse a sus recursos personales pueden ser mayores o menores, pero están allí y se muestran a veces sin palabras. Recordemos la famosa afirmación del beato Charles de Foucault, que con solo vivir yo prediqué el Evangelio. Por eso, él dice que la misión del apóstol en muchos sentidos es incomprensible y también suicida. Acá está de vuelta la identificación del testimonio con el martirio. Pensemos que cuando el testimonio se hace insoportable, como fue en el caso de Jesucristo y de todos los mártires,
no queda mayor recurso que la muerte. La muerte que para el mundo es la liberación de la verdad. La muerte que para el mártir es alcanzar plenamente la verdad. La muerte que en definitiva se convierte en semilla de nuevos cristianos. Por eso, la victoria de la verdad en sus grandes testigos aparece, por supuesto, identificada con la vida de la Iglesia y con el cristianismo establecido. Por eso esta vida de los testigos es la confirmación ordinaria que sustituye a los milagros. Aquí también tendríamos mucho que decir sobre el deseo de muchos de que la verdad se confirme con los milagros. Recordemos que cuando le hicieron al Señor esa exigencia, Él no la cumplió y realizó los milagros en otras ocasiones. Pero bueno, ahí está la fuerza de la razón rebelde que se opone a recibir la verdad de Cristo. Por eso la razón rebelde que no quiere aceptar la verdad se pone contra el sistema que reconoce a la verdad. La Iglesia, como el cristianismo establecido e institucionalizado, a veces ha sufrido grandes persecuciones, lo ha sido siempre, y queda como reducida. Algo pasa también en el tiempo actual, como una institución que no tiene ningún valor. Dice Newman, este es un triunfo meramente temporal. Qué importante que nosotros lo recordemos, porque a veces nos abruma. Y entonces la razón rebelde, envalentonada, a veces contra estos testigos que no saben cómo defenderse, se pone frente a la fe como la gran cuestionadora. Newman ya veía eso, que hoy nosotros lo vemos con nuestros propios ojos. La razón rebelde cuestiona, hace preguntas constantemente y con solo cuestionar se cree vencedora. Que un cuestionamiento no sea respondido no significa que ese cuestionamiento sea verdadero. Simplemente pone de manifiesto el gran misterio de Dios, del hombre, de la vida, pero ellos se sienten vencedores. Por eso pierden todo respeto hacia lo sagrado. ¿Ven cómo aparece de vuelta el tema del misterio? Ellos creen que están hablando en contra de una opinión, una doctrina meramente humana. No la consideran sagrada, que es justamente lo que es una doctrina sagrada. Investigan, dice Newman, pero solamente de manera intelectual, diríamos nosotros, racional. Por eso vuelve el texto de la primera carta a los Corintios. Como dice San Pablo, que se perdieron en sus vanos razonamientos. La razón que así cuestiona y así impugna a la fe, a veces tiene un método mucho más claro y preciso. Los sofismas de nuestro tiempo, que a veces parecen perfectos y acabados.
La verdad no puede exponerse en pocas frases, no puede exponerse en pocas palabras. Y a veces tirar abajo los sofismas no es fácil. Recordemos en la antigüedad al famoso Sócrates. Le costó la vida oponerse a los sofistas y querer desbaratar sus argucias. A veces en ese ataque a la verdad, las personas que lo hacen parecen muy íntegras y muy virtuosas, pero dice Newman, no son más que imitaciones de la virtud. Y acá dice una frase importantísima. Dice, nada es tan fácil como ser religioso sobre el papel, porque ¿cuántas veces estos sofistas nos quieren indicar a nosotros cómo tenemos que ser religiosos? Justamente, nada es tan fácil como ser religioso sobre el papel. Y así como se mueven solamente con abstracciones, con productos abstractos, dice Newman, pueden multiplicarse hacia el infinito. No concretan. Y la religión imaginaria puede ser expuesta de muchas maneras. Y dice, esa es la religión impersonal que la fuerza de la razón rebelde quiere imponer. Y por eso es irresponsable. Allí no hay individuos que con su integridad impugnen la verdad. Dice, el anonimato es la característica de la razón rebelde. ¿Cuántos puntos para pensar y para reflexionar? Frente a eso, Newman vuelve sobre su tema, la fuerza de la verdad. ¿Cómo entonces ha triunfado la verdad en este mundo tan adverso? Y él dice, por la fuerza del testimonio personal. La influencia personal de quienes testificaron la verdad es la que terminó haciendo añicos todas las impugnaciones de la razón rebelde. El sentimiento especial que provoca la santidad viva es algo grandioso, majestuoso. Es la belleza de la virtud no abstracta, sino concreta, personalizada. El atractivo de descubrir que existe un nuevo ámbito, una nueva vida, un nuevo modo de ser, un nuevo modo de existir, una vida totalmente identificada con la de Cristo, una santidad vivida. Es el milagro de ver un santo hoy. Eso nos conmueve verdaderamente y nos hace pensar en los santos que hemos ido conociendo. Por eso, cada acción concreta que el santo realiza de acuerdo al Evangelio tiene un valor inmenso, gigantesco. Es la expresión práctica de la conducta de un ser religioso. Cuando todos obran de una manera mundana, diríamos, el santo obra de otra manera. Y por eso esta santidad humilla al orgullo humano. Es la vista de alguien superior, independiente a ellos. No vive por lo que diga el mundo, sino por agradar a Dios. La firmeza de la palabra de Dios en un mundo inestable aparece en esta constancia de la virtud que lleva incluso hasta el martirio.
Y por eso el testigo en la aflicción recurre a la verdad. Su conciencia, que está identificada con la verdad, es su gran auxilio. Allí se refugia y allí encuentra una poderosa fortaleza. Por eso esta verdad preserva a la persona de la ruina de este mundo y es capaz de preservar también al mundo de su ruina, que si no fuera por los santos ya se hubiera venido totalmente abajo. Por eso los hijos de Dios tienen un atractivo y un poder que deben redescubrir constantemente para no desanimarse, para no abandonar la vida que han comenzado. Es la palabra de Dios que cada hijo de Dios tiene que transmitirla de persona a persona. Recordemos que es difícil encontrar las palabras justas, quizás para expresarlas en un gran auditorio, pero en el diálogo personal, ¿cómo se encuentran las palabras? Y cómo se encuentra el modo de entenderse persona a persona. Recordemos el lema de Newman, cor ad cor loquitur. El corazón habla al corazón. Y así los discípulos darán testimonio a otra generación y su testimonio pasará a la generación siguiente. En ellos está el gran tesoro de la verdad que se transmite y por eso la gran llama de la verdad se expande hasta el final. Y aunque estos testigos sean pocos, bastan para llevar adelante la obra de Dios. Recordemos que esta gran obra de la santificación del mundo empezó con nuestro Señor Jesucristo solo. Después Él llamó a sus apóstoles, que eran muy pocos, 12. Los discípulos también eran pocos. Quizás así sucederá también a los últimos tiempos, y serán pocos los que mantengan la llama de la verdad, lo dijo nuestro Señor. Cuando Él venga por segunda vez, encontrará la fe sobre la tierra, un pensamiento verdaderamente admirable y muy consolador. Concluye Newman diciendo: por esto mismo no debemos amargarnos por la maldad de la época en que vivimos. Lo decía él hace 150 años, lo podemos decir también nosotros de la nuestra. Vivimos en una época mala, pero no importa. Cristo, dice él, nunca reinará visiblemente en esta tierra. Quizás nosotros corregiríamos un poco la frase y diríamos, nunca reinará gloriosamente sobre toda la tierra. Va reinando sobre todo en las almas de estos grandes testigos. Y finalmente, cuando vuelva por segunda vez, hará que su reino sea totalmente visible y glorioso en este mundo. Amemos nuestro puesto en el mundo. Estemos conformes con lo nuestro. No pensemos que nuestro puesto en esta tierra es insignificante. Un pensamiento que lamentablemente se difunde mucho y también sobre los religiosos, sacerdotes, que a veces quieren ocupar los grandes puestos. La iglesia de la propaganda, como llamaba Monseñor Membiel, Padre Julio Membiel, y lo ha recordado hace poco Monseñor Aguer, arzobispo emérito de La Plata. Estemos conformes con el puesto que Cristo nos ha asignado en este tiempo
en este mundo y en la iglesia. Allí podemos dar este testimonio gigantesco. Y tengamos siempre frente a nuestros ojos las promesas que nos ha hecho nuestro Señor, para que seamos fieles, para que no perdamos nunca la esperanza, para que seamos verdaderamente sus testigos, y quizás Él quiere que seamos también sus